Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era una tarde templada, con el cielo encapotado como si presintiera lo que estaba por suceder. Salía del mercado con las manos cargadas de frutas y un pequeño paquete de dulces caseros, pensando en la sonrisa de mis nietos al verlos. No era algo planeado, simplemente sentí la necesidad de pasar por la casa de mi nuera, como si una fuerza silenciosa me empujara en esa dirección. Caminé despacio, disfrutando del murmullo del barrio y el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Pensé en mi hijo, en cómo parecía últimamente más callado, más distante, aunque siempre decía que todo estaba bien. Confiaba en ella, en la mujer que eligió para compartir su vida, aunque algo en mi interior comenzaba a agitarse. Cuando giré la esquina y vi el tejado de su casa, sentí un escalofrío inexplicable. Me detuve frente al portón como quien regresa a un lugar conocido pero con una sombra nueva sobre los hombros. Observé el jardín, ordenado, con las flores que solía plantar ella misma aún frescas. No había señales de desorden, ni ruido, solo un silencio doméstico que en otras circunstancias me habría resultado reconfortante. Caminé hasta la puerta con paso firme, pero antes de tocar el timbre, algo llamó mi atención. La cortina del salón estaba ligeramente abierta, dejando entrever la penumbra del interior. Dudé un instante, llevada por un impulso que no entendía del todo. Bajé la bolsa con los dulces, y en vez de llamar, rodeé la casa en dirección al lateral donde se abría la gran ventana del comedor. A cada paso, mi corazón se aceleraba sin razón aparente, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente aún se negaba a imaginar. El aire se sentía más espeso. La brisa arrastró un aroma familiar, esa mezcla de perfume amaderado y café que solía oler en mi propia cocina. Me acerqué sin hacer ruido, conteniendo la respiración, sintiendo una punzada de culpa por lo que estaba haciendo. Pero algo dentro de mí gritaba que no me detuviera. Di unos pasos más, mis dedos rozaron la pared como buscando apoyo, y finalmente llegué junto a la ventana. Desde ahí, escuché risas apagadas, murmullos suaves. Intenté distinguir las voces, convencida de que me estaba haciendo ideas. Sin embargo, el timbre de una voz masculina me paralizó. Era él. Mi marido. Lo reconocería incluso en medio del ruido de una multitud. Mi cuerpo se tensó, el alma se me cayó al suelo, y supe que lo que estaba por descubrir no tendría vuelta atrás. Al rodear la casa y acercarme más al ventanal, algo me hizo girar la vista hacia la calle. Y allí estaba, inconfundible, el coche gris oscuro de mi marido, aparcado justo frente a la puerta principal. El mismo que esa mañana vi salir del garaje con rumbo a otra ciudad, según sus propias palabras. Sentí como la sangre me subía a la cabeza y un zumbido comenzó a martillearme los oídos. ¿Qué hacía él allí, en casa de mi nuera, sin haberme dicho nada? Las posibilidades se atropellaban en mi mente, pero ninguna tenía sentido, o al menos, no uno que quisiera aceptar. Me quedé quieta, como petrificada, con las bolsas en la mano temblando como si llevaran dinamita. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras me obligaba a mirar otra vez el coche para comprobar que no estaba alucinando. Me acerqué despacio, deseando estar equivocada, pero reconociendo cada detalle, la pequeña abolladura en el parachoques, el llavero colgado del retrovisor, la bufanda que olvidó en invierno y que aún seguía en el asiento trasero. Era su coche. No había margen para las dudas. Respiré hondo, intentando no perder el control, mientras sentía como una sospecha oscura empezaba a instalarse en mi pecho. Esa visita no era casual. Algo ocurría ahí dentro, algo que él había ocultado con descaro, y que yo estaba a punto de descubrir. El silencio de la calle contrastaba con el estruendo de mis pensamientos. Me aferré a la pared de la casa como si necesitara anclarme a la realidad, porque el suelo parecía moverse bajo mis pies. Dijo que iba a visitar a un amigo enfermo en Toledo, me repetí en voz baja, como quien intenta encontrar coherencia en medio de un caos emocional.
Recordé su mirada esa mañana, tan tranquila, tan segura, dándome un beso rápido y deseándome un buen día. Ningún gesto extraño, ninguna señal que delatara lo que ahora parecía evidente. Me sentí estúpida, ingenua, una mujer engañada que no supo ver las grietas que se abrían a su alrededor. Empezaba a entender que había algo más profundo, más sucio, más cruel detrás de esa visita inesperada. La intuición me apretaba el estómago, y con cada segundo que pasaba, el dolor se convertía en una certeza silenciosa. No quería creerlo, pero cada pieza encajaba en un rompecabezas que no había querido armar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como queriendo advertirme del abismo al que me acercaba. Entonces, en medio del torbellino emocional, algo dentro de mí se quebró. No era solo el miedo a una traición, sino la confirmación de que toda una vida compartida podía haber sido una mentira cuidadosamente tejida. Me pregunté cuántas veces él había estado allí, cuántas excusas había inventado sin que yo lo notara. Me invadió la rabia, pero también una tristeza inmensa, profunda, que me nublaba la vista. Todo lo que había construido, todas las decisiones tomadas a su lado, se tambaleaban con esa sola imagen, su coche allí, sin explicación, frente a la casa de mi nuera. Me llevé la mano al pecho, intentando calmar la ansiedad, pero era inútil. Aquello no era una sospecha cualquiera. Era un dolor que arañaba desde dentro, que anunciaba el principio del fin. Apenas podía respirar. Me obligué a dar un paso más hacia la ventana del salón, con el cuerpo temblando y el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. No sabía lo que iba a ver ni a escuchar, pero algo en mí necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Cada movimiento era una lucha entre el miedo y la necesidad de respuestas. Apoyé las manos en el alféizar, conteniendo el aliento, y entreabrí la cortina lo justo para poder ver el interior. Todo parecía en calma, la lámpara encendida, los cojines en su sitio, la mesa con 2 tazas de café a medio tomar. Un murmullo llegó hasta mí, lejano pero inconfundible. Eran voces. Y una de ellas era la suya. No cabía duda. El sonido de su voz dentro de esa casa, en ese contexto, me hizo hervir la sangre. No estaba enfermo, no estaba en Toledo, no había un amigo esperando. Estaba allí, con ella, con mi nuera. El pecho me dolía de tanto contener las emociones que pugnaban por salir, furia, tristeza, desilusión. Cerré los ojos por un instante, deseando desaparecer, pero abrí los párpados al escuchar una carcajada suave, íntima, femenina. No era la risa de una visita cordial. Era algo más. Quise apartarme, huir de esa escena que aún no había visto del todo, pero algo me retenía, como si mi alma necesitara enfrentar lo que mi mente se negaba a aceptar. Me incliné un poco más, con el corazón desbocado, lista para escuchar aquello que cambiaría mi vida para siempre. Me quedé completamente inmóvil junto a la ventana, como si cualquier movimiento pudiese romper el hechizo oscuro que flotaba en el ambiente. Las voces eran bajas, casi susurros, pero mi oído, afilado por la tensión, lograba distinguir cada palabra. Primero escuché la voz de mi nuera, suave, controlada, como quien se siente segura en su terreno. Luego, la de mi marido, profunda y cargada de una familiaridad que me revolvió el estómago. No era una conversación de cortesía, ni algo accidental. Había una complicidad sucia, repugnante, que se percibía en cada pausa, en cada tono. Ella dijo algo sobre no poder seguir escondiéndose, y él respondió con una carcajada baja que no le conocía. Sentí como mi garganta se cerraba, como si el aire se hubiera vuelto veneno. Aquello no era un malentendido. Era una traición cocinada a fuego lento. Apoyé la frente contra el marco de la ventana, temblando de rabia contenida, mientras seguía escuchando con una mezcla de horror y desesperación. Ella hablaba de tiempos difíciles y de paciencia, y él le prometía que todo cambiaría pronto, que estaba harto de fingir una vida que ya no quería. Mis rodillas flaqueaban,
pero me obligaba a mantenerme firme, como si ese acto pudiera protegerme del derrumbe emocional que ya había comenzado dentro de mí. Cada frase era una puñalada directa al alma, y aún así no podía apartarme. No entendía cómo era posible que mi propio marido y la esposa de mi hijo mantuvieran una relación tan íntima justo delante de mis narices. El mundo que conocía comenzaba a desmoronarse palabra por palabra, risa por risa. Me sentía ajena en mi propia historia, como una extraña espiando el colapso de su vida. Entonces, en medio de aquella conversación infame, escuché una frase que me atravesó como un cuchillo helado. Él dijo con voz firme: no aguanto más fingir. Pronto seremos libres de ella. La sangre me abandonó el cuerpo de golpe, como si hubiese sido arrojada al vacío. ¿Libres de quién? ¿De mí? ¿Estaba hablando de deshacerse de mí como si fuera una carga? Mis piernas por poco no cedieron, y tuve que apoyarme por completo en la pared para no caer. El temblor de mis manos era incontrolable, y mis dientes rechinaban de impotencia. No solo me engañaban, me planeaban eliminar de su camino como si yo fuera un obstáculo que les impedía disfrutar su miseria juntos. Me sentí invisible, desechable, traicionada por la persona con la que había compartido toda una vida. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco venenoso, repitiéndose sin pausa. Pronto seremos libres de ella. No era una discusión de amantes culpables, era una planificación. No solo se traicionaba un matrimonio, sino una historia, una familia, una confianza construida con años de sacrificios. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar el corazón que golpeaba como loco, pero la furia me invadía con una fuerza que jamás había sentido. Aquello ya no era solo una infidelidad, era una conspiración. Mis lágrimas se agolpaban en los ojos, pero aún no caían. No quería llorar antes de entenderlo todo. El dolor era brutal, pero necesitaba más pruebas, más certezas, porque lo que había comenzado como una simple visita se estaba convirtiendo en la revelación más cruel de mi existencia. Y entonces, como si no fuera suficiente, llegó la confirmación final, la que partió en dos el alma que me quedaba. Mi nuera, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, respondió: ya es hora, lleváis casados demasiado. Mereces ser feliz, conmigo. La frase fue pronunciada con calma, como si no acabara de destruir todo lo que conocía. Sentí que me desvanecía por dentro. Ya no había lugar para dudas, ni posibilidad de error. Estaban juntos. Se amaban. Me mentían a la cara cada día, compartiendo mi mesa, mis nietos, mi sangre. Lo que hasta ese momento era una sospecha dolorosa se convirtió en un hecho imposible de negar. Me quedé en silencio, como una estatua tallada en dolor, escuchando cómo reían después, como si el futuro les perteneciera, como si yo no existiera. Era una traición perfecta, cruel, sin grietas. Mi cuerpo no reaccionaba, pero por dentro todo se rompía en mil pedazos. Ya no sentía el frío del muro, ni el peso de las bolsas olvidadas en el suelo. Solo podía pensar en mi hijo, en cómo soportaría una verdad tan amarga. Y en mí, en cómo saldría viva de aquello. No grité, no lloré aún. Solo me alejé de la ventana, paso a paso, con la dignidad quebrada, sabiendo que nada volvería a ser igual. La traición ya era real. Y yo estaba sola ante un abismo. Me alejé de la ventana sin mirar atrás, como si el simple hecho de mantenerme allí pudiera romperme por completo. Las lágrimas comenzaron a caer sin hacer ruido, calientes y amargas, rodando por mis mejillas con una dignidad rota. No quise que nadie me viera así, ni siquiera el viento. Caminé hasta la esquina con pasos cortos, intentando contener un llanto que ya era un lamento interno. Mi respiración era entrecortada, y sentía que en cada exhalación se escapaba un pedazo de mí. El cielo, que horas antes solo estaba nublado, ahora parecía venirse abajo con gruesas gotas de lluvia que se mezclaban con las mías.
Me detuve un momento bajo un árbol, como si necesitara refugiarme del mundo, aunque sabía que ya estaba completamente expuesta. Pensé en regresar, en irrumpir en la casa y gritarles a la cara todo lo que había escuchado, pero no lo hice. No por cobardía, sino por una fuerza extraña que me empujaba a mantener la calma. Algo dentro de mí decía que esta guerra no se ganaría con impulsos, sino con inteligencia. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y seguí caminando, cada paso más pesado que el anterior. Recordé cada momento con él, cada decisión, cada renuncia que hice por mantener una familia. Y ahora, esa familia se deshacía por las manos de quienes más debía confiar. El dolor no venía solo por la traición, sino por el silencio, por todos los días en los que fingieron que todo estaba bien. Me sentía como una sombra en una vida que ya no era mía. No recuerdo cómo llegué a casa, ni por qué calle fui. Solo sé que cuando cerré la puerta detrás de mí, el silencio fue tan absoluto que sentí que me envolvía como un sudario. Dejé caer las bolsas en el suelo y me desplomé en el sofá, con el cuerpo exhausto y la mente atrapada en una espiral de imágenes. Las palabras de ellos aún resonaban en mi cabeza como un eco maldito. Intenté gritar, pero ni la voz me salía. Sentí náuseas, mareo, una angustia tan profunda que pensé que me iba a desmayar. Cerré los ojos y me abracé a mí misma, como una niña asustada en medio de una pesadilla. Pero aquello no era un sueño. Era mi vida real, desmoronándose sin que nadie más lo supiera. Estuve horas allí, inmóvil, sin saber si era de día o de noche. No encendí ninguna luz, no respondí llamadas, no comí. Me convertí en una presencia muda dentro de mi propia casa. Cada sonido del exterior me parecía lejano, irrelevante. Lo único que importaba era el vacío inmenso que sentía por dentro, como si todo lo que había construido durante años se hubiera esfumado en un solo instante. Me pregunté si alguna vez fui verdaderamente amada, o si todo fue una mentira desde el principio. Me dolía el cuerpo, el alma, la memoria. Y en medio de esa oscuridad, algo comenzó a nacer, una semilla. No era rabia todavía, ni deseo de venganza. Era otra cosa. Era la conciencia de que, si quería sobrevivir, tendría que despertar. Pasaron los días como si fueran niebla, silenciosos, densos, irreales. Él venía a casa como siempre, con la rutina perfectamente ejecutada. Comía, hablaba de cosas triviales, veía televisión como si nada ocurriera. Yo, desde mi rincón, lo observaba. Cada movimiento suyo me resultaba repulsivo, cada sonrisa una puñalada. Ya no veía al hombre que un día amé, sino a un extraño que dormía en mi cama sin saber que yo ya sabía todo. Guardaba silencio, no por miedo, sino por estrategia. Necesitaba tiempo para comprender qué hacer con aquella información, cómo actuar sin precipitarme. La costumbre disfrazaba el veneno con el que me estaba envenenando cada día. Por las noches fingía dormir antes que él, para evitar sus caricias, para no tener que escuchar sus mentiras. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, pero una sombra que observaba, que pensaba, que tejía algo en secreto. Cada palabra suya se grababa en mi memoria, cada excusa, cada contradicción. A veces quería gritarle, lanzarle todo en la cara, pero algo más fuerte me detenía. Había demasiado en juego, y yo no estaba dispuesta a convertirme en la víctima pasiva de su traición. Él creía que me estaba engañando, pero sin saberlo me estaba dando tiempo para convertirme en algo que no esperaba, su peor enemiga. Y cuanto más fingía él, más decidida estaba yo. El silencio dejó de ser un refugio y se convirtió en mi arma. Comencé a observar con detalle cada gesto, cada palabra, cada salida inesperada. Anotaba fechas en un cuaderno oculto, registrando todo lo que antes no me atrevía a ver. Las piezas empezaban a encajar con una precisión dolorosa, llamadas tardías, mensajes que no contestaba delante de mí, viajes laborales que nunca tenían pruebas.
Ya no buscaba salvar nada, solo entender hasta dónde había llegado la mentira. Me volví meticulosa, invisible, pero presente en cada rincón de la casa. Mientras él hablaba de banalidades, yo lo estudiaba con una frialdad que jamás había conocido en mí misma. Dejé de llorar por las noches. Ahora me acostaba planeando, ensayando respuestas, construyendo escenarios posibles. Descubrí que la rabia, cuando se mezcla con el dolor, se convierte en estrategia. No quería escándalos, ni gritos. Quería verdades, pruebas, justicia. Mientras él se creía seguro, yo preparaba cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Mis días se llenaron de disimulo y mis noches de claridad. Y así, en medio del engaño cotidiano, nació una versión de mí que no temía mirar a la verdad a los ojos. No me reconocía, pero me gustaba esa mujer silenciosa que por fin había despertado. Una tarde, lo invité a merendar como solíamos hacer antes, solo los dos, sin avisos ni pretextos. Mi hijo llegó con la mirada cansada, como si la vida también comenzara a pesarle sin saber por qué. Hablamos de cosas simples al principio, evitando tocar lo profundo, como si ambos temiéramos lo que podía salir de ahí. Le pregunté con cuidado si todo iba bien en su matrimonio, si ella estaba bien. Él bajó la mirada y suspiró largo antes de responder. Me dijo que la notaba distante, fría, como si ya no estuviera realmente presente en casa. Que evitaba el contacto, que siempre tenía una excusa para no compartir tiempo juntos. Me limité a escucharlo, con el corazón en un puño y la garganta cerrada. No podía decirle la verdad sin más, no aún. Pero saber que él también sentía el vacío me confirmó que no era solo mi imaginación. Le ofrecí más café y le acaricié la mano como cuando era niño, intentando calmarlo sin palabras. Le dije que a veces las cosas se acomodan con el tiempo, aunque sabía que aquello estaba roto desde su raíz. Él me abrazó antes de irse, y al cerrar la puerta, comprendí que ya no era solo mi guerra. Había más víctimas en esta historia, y el daño era mucho más profundo de lo que pensaba. No estaba preparada para decirle la verdad, pero sí para protegerlo. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una libreta nueva y un bolígrafo firme entre los dedos. El plan no podía construirse desde el odio, sino desde la precisión. Decidí que no actuaría impulsivamente, que cada paso debía estar respaldado por una prueba irrefutable. No se trataba solo de desenmascararlos, sino de proteger mi legado, mi hijo, y a mí misma. Pensé en los lugares donde podían verse, en los momentos del día en que ella desaparecía sin explicación. Revisé horarios, recordé detalles, busqué patrones. Tenía que atraparlos con la verdad en la mano, no con suposiciones. A la mañana siguiente, empecé a moverme en silencio. Fui al banco, revisé movimientos, confirmé lo que ya intuía: había gastos que no correspondían con nuestra vida ni con la de ellos como pareja. Luego, localicé un servicio discreto de vigilancia. No era barato, pero ya no pensaba en dinero, sino en dignidad. Mientras él sonreía en la mesa del desayuno, yo ya había contratado a alguien que lo seguiría sin que lo notara. El plan ya no era una idea, era una realidad en marcha. Y cuanto más avanzaba, más fuerza sentía. Ya no me temblaban las manos. Ahora sabía lo que debía hacer. Esa mañana, mientras limpiaba el despacho de mi marido, algo fuera de lugar llamó mi atención. Un cajón que siempre permanecía cerrado estaba mal encajado, como si alguien lo hubiese abierto con prisa. Lo abrí sin pensar y comencé a revisar su interior, empujada por una mezcla de intuición y rabia contenida. Entre papeles viejos y sobres vacíos, encontré un documento doblado de manera descuidada. Al abrirlo, el aire me abandonó los pulmones. Era una solicitud de divorcio. No tenía fecha, ni firma, pero el formulario estaba completo, con nuestros nombres, nuestros datos, todo listo para ser enviado.
Lo sostuvo en mis manos durante un largo minuto, incapaz de procesar del todo lo que implicaba. No lo había discutido conmigo, no me había mencionado una sola palabra al respecto. Lo tenía preparado en silencio, como quien planea una ejecución sin que la víctima sepa que está sentenciada. Fue ahí cuando comprendí que su juego estaba más avanzado de lo que yo imaginaba. No se trataba solo de un engaño pasional, era una salida meticulosamente planeada. Lo que más me dolió no fue el documento en sí, sino la forma en que lo ocultó, la cobardía con la que había actuado mientras me sonreía cada mañana. Ese papel sellaba su traición con tinta invisible, y ya no me quedaba duda de que lo nuestro había terminado hacía tiempo. Salí del despacho con las manos frías y una determinación nueva. No permitiría que me despojara de todo sin luchar. No contenta con ese hallazgo, busqué más. Comencé a revisar cajones, sobres, carpetas viejas con una paciencia que jamás pensé tener. Y fue entonces cuando, al fondo de un archivador cubierto de polvo, descubrí un contrato bancario con 2 nombres, el de mi marido y el de mi nuera. Una cuenta conjunta abierta hacía más de un año, con movimientos regulares y montos considerables. Sentí cómo me temblaban las piernas. No solo compartían un amor clandestino, también un plan financiero. Estaban moviendo dinero juntos, dinero que en parte me pertenecía, dinero de nuestra vida entera. Aquello no era un simple romance, era una conspiración financiera contra mí. Miré el documento con ojos incrédulos, sintiendo que cada palabra impresa era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Había firmado operaciones conjuntas con ella, a escondidas, con una confianza que nunca mostró ni con nuestro propio hijo. La traición ya no era emocional, era también económica, jurídica, legal. Me estaban despojando lentamente, usando mi fe ciega como arma contra mí. Cerré el archivador con un golpe seco, sentí náuseas, pero no me permití llorar. La mujer que una vez fui estaba muerta. Y la que se levantaba ahora lo haría con todas las pruebas en la mano. Ellos creían que estaban ganando. Pero aún no habían visto de lo que era capaz una mujer traicionada y despierta. Esa noche, cuando él se quedó dormido en el sofá, aproveché para revisar su ordenador portátil. Me temblaban los dedos mientras tecleaba la contraseña que, por desgracia para él, no había cambiado. Entré en su correo personal, y allí estaban, decenas de mensajes con mi nuera, algunos con fotografías adjuntas. Vi imágenes de ellos en la playa, en restaurantes, en hoteles, tomados de la mano, besándose sin pudor. Lo que más me destrozó no fue la cantidad de pruebas, sino la normalidad con la que vivían su doble vida. Fechas recientes, reservas de habitaciones a escondidas, incluso mensajes planeando una escapada para el fin de semana siguiente. Todo estaba ahí, como si no existiéramos ni yo ni nuestro hijo. Abrí una carpeta que tenía como nombre privado y dentro encontré algo que me dejó sin aire, una reserva en un hotel romántico con pensión completa para 2 personas. Fecha confirmada. Nombres ocultos, pero yo ya sabía la verdad. Incluso había correos con comentarios sobre mí, frases hirientes que él le escribía, burlándose de mis rutinas, de mis inseguridades, de mi entrega ciega. Me sentí sucia, humillada, estafada. Todo ese tiempo yo lo cuidaba, lo defendía, mientras él me exponía como un estorbo con quien debía fingir. Cerré el ordenador con rabia, pero con firmeza. Ya no necesitaba imaginar nada. Tenía la verdad completa. Y pronto, ellos también tendrían lo que merecían. Entre los cientos de correos, hubo uno que me heló completamente por dentro. Él le escribía: en cuanto firme el testamento, le diremos todo. Lo que heredes será nuestro. Esa frase lo cambió todo. No solo era una traición sentimental y financiera, era una estrategia para quedarse con lo que por derecho me pertenecía. Descubrí que estaban esperando a que yo firmara los documentos de sucesión familiar para quedarse con todo.
Me sentí como una pieza que debía ser retirada del tablero para que ellos tomaran el control absoluto. Ya no era solo dolor. Era peligro real. Estaban dispuestos a deshacerse de mí con frialdad, como si yo fuera un obstáculo legal. Aquel mensaje me transformó. Dejé de temerles, dejé de dudar. Entendí que estaba en riesgo, no solo emocionalmente, sino también patrimonial y físicamente. Me encerré en el baño, me miré en el espejo largo rato, y la mujer que vi ya no era la misma. Era otra. Alguien con fuego en los ojos y cicatrices que no sangraban, pero ardían. Pensé en todas las veces que me callé, que confié, que perdoné. Ellos habían confundido mi silencio con debilidad. Y eso les costaría caro. Ese correo no era solo una prueba. Era mi detonante. Esa noche me senté frente al espejo con una calma que ni yo entendía. Apagué la televisión, cerré las cortinas y encendí una sola vela. El rostro que me devolvía el reflejo tenía años de historia, de lucha, de amor dado sin medida. Me vi llorar en silencio, con dignidad. Me permití romper por última vez, con una lágrima que cayó como despedida. No lloraba por él, ni por ella. Lloraba por la mujer que fui, por la ingenuidad perdida, por la confianza traicionada. Cuando la última lágrima cayó, me sequé el rostro con firmeza y supe que había llegado el final de mi silencio. Tomé mis papeles, mis libretas, las copias impresas de los correos, las fotos, todo. Guardé las pruebas en un sobre con su nombre y preparé otro con el nombre de mi hijo. Ya no podía permitir que esto siguiera avanzando. No esperaría que me quitaran lo poco que quedaba. Iría primero al abogado, luego al banco, y finalmente, cuando todo estuviera listo, enfrentaría a los dos. No lo haría por rabia, sino por justicia. Dormí pocas horas esa noche, pero con una tranquilidad distinta. Sabía lo que tenía que hacer. Y esta vez, nadie me detendría. A primera hora de la mañana llamé a mi abogado de confianza. Le pedí una reunión urgente y le llevé cada documento, cada prueba, cada fecha. Al principio me miró con asombro, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, su rostro cambió, seriedad absoluta. Me recomendó actuar con discreción, pero con contundencia. Preparamos una modificación inmediata de mi testamento y bloqueamos temporalmente cualquier movimiento legal de bienes. Transferí parte del patrimonio a una cuenta privada, inaccesible para ellos. No podía permitir que ni un céntimo más cayera en manos de quienes planeaban destruirme. Había comenzado mi contraataque. Volví a casa con el corazón latiendo fuerte, pero no por miedo, sino por determinación. Desde ese momento, cada gesto mío era calculado. Él llegó al mediodía, sonriendo como si nada pasara. Yo le serví la comida con la misma calma de siempre, pero por dentro, mi alma estaba en pie de guerra. Revisé sus horarios, confirmé sus reuniones, memoricé sus rutinas. Comencé a tomar control de lo que una vez me fue arrebatado, mi lugar, mi dignidad, mi fuerza. Ya no estaba esperando que la verdad saliera a la luz. Yo misma la llevaría hasta ellos, en el momento exacto. Sabía que las palabras se olvidan, pero las pruebas no. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, instalé un pequeño dispositivo de grabación detrás del reloj del salón. Era discreto, imposible de detectar, y se activaba automáticamente al oír voces. Esperé pacientemente la próxima visita de mi nuera, algo que, según sus patrones, ocurría los jueves por la tarde. Esa semana no fue la excepción. Llegó como siempre, con la misma sonrisa hipócrita y el perfume que dejaba impregnado en los cojines. Se encerraron en el despacho creyendo que estaban solos, y allí comenzó su conversación venenosa. Yo me fui a caminar, fingiendo normalidad, pero por dentro sabía que ese día quedaría todo registrado. Cuando regresé, ellos ya se habían ido.
Fui directa al reloj y retiré el dispositivo. Lo escuché sola, en la cocina, con los auriculares puestos, conteniendo el aliento. Todo estaba allí: confesiones, planes futuros, dinero oculto, desprecio hacia mí y hacia mi hijo. Incluso rieron sobre cómo me hacían creer que todo estaba bien. Cada palabra grabada era una puñalada, pero también una pieza clave en mi estrategia. Esa grabación era mi bomba de relojería, y ya no había vuelta atrás. Por primera vez, tenía la verdad completa en mis manos, no solo para enfrentarles, sino para destruir la farsa de una vez por todas. Lo llamé y le pedí que viniera a casa solo, sin su esposa. No le di explicaciones, solo le dije que era urgente. Cuando llegó, me miró preocupado, como si presintiera que algo estaba mal. Me senté frente a él, le tomé las manos y le pedí que no interrumpiera hasta el final. Le mostré los correos impresos, las fotos, los movimientos bancarios, y finalmente, le puse la grabación. Al principio se negaba a creerlo, se llevaba las manos a la cabeza, murmurando que debía ser una confusión. Pero cuanto más escuchaba, más se le descomponía el rostro. La traición era innegable. Lloró. Gritó. Rompió en 1000 pedazos el vaso de agua que tenía delante. Me pidió perdón, como si tuviera alguna culpa, como si yo no hubiese sido también víctima. Le abracé con fuerza, porque aunque su mundo también se derrumbaba, necesitaba sostenerlo. Le dije que esto no era su culpa, que había sido engañado igual que yo. Le prometí que saldríamos de esta, pero que necesitaba su apoyo para el último paso. Él, entre lágrimas, asintió. En ese momento, supe que no estaba sola. Y que esa noche, la verdad saldría del salón, para siempre. Esa misma noche, les cité a los 3 en el salón de mi casa, sin que ninguno supiera que el otro también estaría. Mi marido llegó primero, con expresión neutra, como si nada pudiera sorprenderle. Minutos después, ella entró, desconcertada al vernos allí juntos. Y luego, mi hijo, con el rostro firme pero los ojos rojos. Me senté frente a ellos y saqué el reproductor. Pulsé play. El silencio fue absoluto. Y después, la grabación comenzó a hablar por mí. Sus voces resonaron en la sala, sin filtros, sin excusas, sin posibilidad de negación. Él se quedó sin palabras, pálido como un cadáver. Ella intentó levantarse, pero mi hijo la detuvo con una mirada que la fulminó. Los minutos siguientes fueron un torbellino de gritos, llantos, justificaciones absurdas. Mi hijo les gritó que lo habían traicionado como hombre, como hijo, como ser humano. Ella lloraba, suplicando que la escucháramos. Pero ya no había espacio para mentiras. Mi marido solo repetía frases sin sentido, buscando una salida imposible. Yo, mientras tanto, guardaba el silencio más poderoso de mi vida. Porque ya no necesitaba hablar. La verdad lo había hecho por mí. Mi marido intentó justificarse, tartamudeando excusas baratas, diciendo que todo se le había ido de las manos. Pero ya nadie le escuchaba. Cada palabra que salía de su boca era una confirmación más de su cobardía. Mi hijo, con el rostro descompuesto, le gritó que era un hipócrita, que había destruido a su propia familia por una mentira sucia. Mi nuera, envuelta en lágrimas, se aferraba al brazo de mi hijo suplicando que la perdonara, que todo había sido un error. Él la apartó con asco, como si su sola presencia le contaminara. Yo, desde mi sitio, no dije nada. Ya no hacía falta. El mundo que ellos habían construido con mentiras se había derrumbado por su propio peso. Ella cayó de rodillas, llorando, rogando que no la dejáramos sola. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Lo que más me sorprendió fue la frialdad repentina de mi marido al ver que ya no podía sostener la mentira. Me miró con una mezcla de derrota y rencor,
como si odiara que yo hubiera tenido el coraje de desvelar todo. En su mirada ya no había amor, ni arrepentimiento, solo miedo. Miedo de perder el control, de quedarse sin nada. Mi hijo me miró y asintió. Sin necesidad de más palabras, supimos que aquello había terminado. Lo que alguna vez fue una familia, ya no existía. Solo quedaban ruinas. Le pedí a mi marido que recogiera sus cosas y se marchara esa misma noche. No lo grité, no lo humillé. Solo le entregué un sobre con los papeles del divorcio ya firmados por mí. Él lo abrió, enmudeció y bajó la cabeza. Supo que no había espacio para negociación. No intentó quedarse, no peleó. Cogió sus llaves, subió al coche y se fue sin mirar atrás. Nadie le detuvo. Ni su hijo, ni la mujer por la que había destruido su vida. El silencio en la casa fue más fuerte que cualquier grito. Mi nuera quiso hablar, balbuceó algo entre lágrimas, pero le hice un gesto con la mano que la dejó inmóvil. Le pedí que también se fuera. Le dije que no tenía lugar en esa casa ni en nuestras vidas. Mi hijo, firme, le abrió la puerta. Ella salió con la mirada baja, derrotada, vacía. Fue una despedida sin escándalos, sin escupitajos ni insultos, pero mucho más dura. Porque en ese adiós no había emoción, solo indiferencia. Cerramos la puerta. No detrás de ellos, sino detrás de un pasado que nunca debió haber existido. Y por primera vez en meses, respiré sin que me doliera el alma. Mi hijo se sentó en el sofá y comenzó a llorar como cuando era pequeño. Lloraba por todo lo que había perdido, por todo lo que no vio, por haber amado a quien no lo merecía. Me senté a su lado y lo abracé con fuerza. No dije que todo estaría bien, porque todavía no lo estaba. Pero le prometí que caminaríamos juntos hasta que pudiera volver a levantarse solo. Le dije que no tenía la culpa, que las traiciones no se anuncian, que llegan cuando menos las esperas. Él me pidió perdón por haber confiado en ella, por no haber notado nada. Yo solo le acaricié el rostro y le susurré, no tienes la culpa, pero sí la responsabilidad de sanar. A partir de ese día, comenzamos a reconstruirnos. No fue fácil. El dolor no desapareció de un día para otro, pero dejamos de escondernos en el silencio. Empezamos a hablar, a sanar desde la verdad. Limpié la casa, lavé las sábanas, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire. Cambié los muebles de sitio, tiré lo que ya no servía, y con cada objeto que salía, también se iba un poco del pasado. No me convertí en otra persona, me reencontré con la que había olvidado que era. Y aunque las heridas seguían abiertas, ya no sangraban como antes. Era el comienzo de algo nuevo. Mi abogado presentó una denuncia formal por apropiación indebida y fraude patrimonial. Teníamos todas las pruebas, los movimientos bancarios, los correos, la grabación, el contrato oculto. El juez actuó con rapidez y ordenó la congelación inmediata de las cuentas compartidas entre mi marido y mi nuera. También se suspendieron todas las transferencias sospechosas realizadas en los últimos meses. La investigación fue breve, porque la evidencia era tan clara que no dejaba margen de duda. Ambos fueron citados a declarar y tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos con la misma frialdad con la que nos traicionaron. Ya no podían esconderse detrás de excusas ni manipular la realidad. Mi hijo declaró como testigo, y aunque su voz temblaba, se mantuvo firme. Yo estuve presente en cada audiencia, no para vengarme, sino para asegurarme de que la verdad fuera escuchada. No se trataba solo de dinero, sino de dignidad. Querían dejarme sin nada, y terminaron perdiéndolo todo. La sentencia fue clara: devolución de fondos, separación de bienes, y una multa económica considerable por el intento de estafa. Mi marido salió del juzgado cabizbajo, envejecido de golpe. Ella, derrotada, evitaba cruzar mi mirada. Pero yo los miré.
Y en ese momento supe que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quienes tienen el valor de enfrentar la verdad. Volví a casa después del juicio con una paz desconocida. No saltaba de alegría, ni celebraba. Simplemente sentía que, por fin, respiraba sin el peso de lo que callé durante tanto tiempo. Lo primero que hice fue ir a la peluquería. Corté mi melena larga, la que él siempre decía que debía mantener. Me miré al espejo y descubrí una mujer nueva, fuerte, herida, pero de pie. Volví a casa, redecoré el salón, cambié los cuadros, las cortinas, las fotos antiguas. No necesitaba borrar el pasado, pero sí dejar claro que ya no me definía. Empecé a escribir en un diario. Página por página, volví a mí. Mi hijo también cambió. Empezó terapia, se volcó en su trabajo y recuperó el vínculo con sus hijos. Nos convertimos en un equipo. Hacíamos cenas juntos, veíamos películas, hablábamos de todo, sin tabúes ni silencios. La casa, antes un lugar lleno de sombras, volvió a llenarse de vida. A veces me sentaba en el jardín, con un café en la mano, y pensaba en todo lo que había vivido. Y aunque dolía, también sentía orgullo. Había pasado por el infierno, sí. Pero salí de él con la frente alta. Porque al final, no me destruyeron. Me revelaron. Aprendí que el amor no siempre salva, pero el amor propio sí. Que la familia no se construye con la sangre, sino con lealtad. Que no hay peor ciego que quien no quiere ver, y yo elegí ver. Entendí que las traiciones no te destruyen si tú decides no permitirlo. Que llorar no es sinónimo de debilidad, y que el silencio también puede ser un arma poderosa. Aprendí a perdonarme por haber confiado demasiado, por haber amado a quien no lo merecía. Pero sobre todo, aprendí que reconstruirse es la venganza más elegante. Hoy camino distinta. No porque no haya dolor, sino porque ya no me domina. Ya no espero disculpas, ni explicaciones. No vivo del pasado, pero tampoco lo niego. Es parte de mí, como las cicatrices que ya no duelen, pero recuerdan. Volví a empezar. No con prisa, no por orgullo, sino por dignidad. Y cada día me repito una verdad que me costó lágrimas descubrir: quien intenta destruirte, te subestima. Porque no sabe que renacer también es una forma de vencer.